realmente qué fue lo que ocurrió con el asesinato del árbitro Álvaro Ortega, quien se perfilaba para ser uno de los principales jueces centrales del fútbol nacional. Hace 30 años lo asesinaron por cumplir con su deber. La noticia le dio la vuelta al mundo. ¿Por qué un árbitro de fútbol termina en medio de un cruce de amenazas entre el cartel de Medellín y el de Cali? ¿Sabía Álvaro Ortega que tenía un inminente peligro de ser acribillado? Álvaro Ortega era un árbitro que hizo de la honestidad su carta más efectiva. Por desgracia, en un mundo donde el deporte queda en manos de los grupos criminales más sanguinarios del planeta, la honestidad no es una virtud, sino una maldición que te puede llevar a la tumba. Esta es la historia de cómo la delincuencia organizada ejecutó a un árbitro de fútbol, pero también sobre cómo la droga y la violencia han corrompido al deporte, convirtiendo a futbolistas en víctimas. Pero antes de continuar con el video, quiero contarte algo muy importante. Si eres un fiel seguidor de Militarmente, seguro reconoces esta voz que siempre estuvo detrás de cada documental, analizando conflictos internacionales, operaciones militares y las historias más sanguinarias del narcotráfico. Mi nombre es Carlos, y ahora más allá de mi voz nos vamos a conocer en persona en mi nuevo canal, Zona 701, un canal que va a superar las expectativas, donde vamos a analizar el poder de los cárteles, sus estructuras y las noticias más impactantes que nadie te cuenta. Si quieres apoyarme en este nuevo proyecto y no perderte los videos más impactantes, suscríbete al canal con el enlace que dejaré en la descripción, en los comentarios fijados y en la pantalla final de este video. Muy pronto nos vamos a conocer. Espero contar con tu apoyo. Ahora sí, sigamos con el video. El 15 de noviembre de 1989, la sociedad colombiana amaneció con una noticia espeluznante. El árbitro de fútbol Álvaro Ortega fue asesinado a sangre fría al salir de un restaurante junto a un compañero de oficio. Si bien el crimen fue impactante, no podemos decir que fue una sorpresa. Es que desde hacía tiempo el deporte colombiano estaba intervenido por narcotraficantes y criminales que mezclaban sus intereses con los resultados de partidos de fútbol. Para entender la historia de Álvaro Ortega es necesario ponernos en contexto. A finales de los años 80, los principales delincuentes y narcotraficantes del país se involucraron de manera directa en la vida pública de la nación, incluyendo el funcionamiento de clubes y asociaciones deportivas. El fútbol hacía parte de los juguetes de los narcos. Tenía un doble propósito. Uno era como un tema de honor, porque el fútbol era un tema regional. Entonces, los narcotraficantes de Antioquia apoyaban a los equipos de Antioquia. Y hemos vinculado a los equipos Atlético Nacional y Deportivo Independiente de Medellín a esta noble campaña. Los narcotraficantes del centro del país, como Rodríguez Gacha, apoyaban a Millonarios. Llevé a Millonarios Santa Fe a jugar a Pacho. Los de Cali no solamente apoyaban, sino eran dueños de uno de los equipos. Y así pasaba en toda Colombia. La intervención del narcotráfico en el fútbol transformó por completo el clima que se vivía en cada partido. De repente, los resultados de las disputas deportivas eran motivo de pujas entre cárteles y mafiosos. Un gol podía hacer la diferencia entre cientos de miles de dólares y nadie estaba dispuesto a perder. Sin embargo, más allá de ese clima hostil, el joven árbitro Álvaro Ortega llevaba adelante su trabajo con entereza y honestidad, soñando con ser profesional y dirigir los partidos más importantes del país y del continente. Ya en su madurez dentro del arbitraje, estaba en esa época en 26 años. Ya él venía de los torneos juveniles de la Difútbol como una de las promesas y revelación del arbitraje de Colombia. Era su vivir el arbitraje y siempre soñando que este año sí me van a nombrar ya como profesional, ya este año y así, y
y se entrenaba mucho y era muy recto en sus cosas. Por desgracia, la corrupción involucraba también la labor de los árbitros, quienes eran víctimas de constantes presiones para favorecer a los clubes de los principales narcotraficantes. Muchos referís fueron acosados y amenazados para pitar penales o faltas sospechosas, afectando el resultado de los partidos. Si no aceptaban participar, corrían el riesgo de ser asesinados. La institucionalidad colombiana totalmente enfrentada y corroída por el narcotráfico. En esa época era muy peligroso salir a la calle, porque en cualquier momento explotaba una bomba, en cualquier lugar. En octubre de 1989, Álvaro Ortega fue citado para ser árbitro de uno de los partidos más importantes del año. Una disputa entre equipos grandes que iban a competir por llegar a las instancias finales del torneo nacional colombiano. De un lado estaba América de Cali y del otro Independiente de Medellín, siendo este último uno de los clubes favorecidos por el dinero narco de Pablo Escobar. Álvaro Ortega y sus colegas sabían que era un partido complejo y peligroso, pero Ortega era un profesional y no estaba dispuesto a dejar de lado una oportunidad como esa más allá de los peligros. Ese partido tan bravo que era, que él lo llaman el viernes aquí a Barranquilla, porque yo hablaba con él todos los días, y me dice, Raúl, me amenazaron. ¿Cómo así? No, que no vaya allá, porque no sé qué, porque si no gana no sé quién, que me haga. ¿Cómo así? Y Álvaro, ¿y tú vas ahí? No, yo voy, tú sabes que yo tiro muñeca y cuanto más los jodo. Y dije, Álvaro, ojo, párale bola. Y Álvaro Ortega y yo íbamos como jueces de línea directamente ya nombrados. Y de pronto recibimos una llamada de Bogotá que no nos quedáramos en el hotel, sino que nos iban a recoger. El partido de ida fue una batalla y contó con una acción crucial de parte del árbitro. Anuló un gol de Independiente de Medellín por posición adelantada, lo que culminó en una victoria del América de Cali por 3-2. El resultado generó tanta tensión que Ortega pidió ser relevado para no dirigir el partido de vuelta. Las autoridades colombianas le informaron que no tenía nada por lo que preocuparse. Sin embargo, había un enemigo secreto que quería a Ortega muerto: el mismísimo Pablo Escobar. Durante los días posteriores, Ortega recibió numerosas amenazas. El árbitro trató de ignorarlo pensando en que solo querían asustarlo. Lo cierto es que su cabeza ya tenía un precio. En la noche del 15 de noviembre de 1989, durante la hora de la cena, ocurrió la desgracia. Entiendo yo que estaba cerrado, no había la comida que yo quería. Salieron a un restaurante ahí cerca, a otra cuadra, y fue cuando los interceptaron. Vino, que era el restaurante donde siempre iban a cenar, estaba cerrado y se fueron a uno más cercano. Y segundo, el hecho de que no le haya contado una llamada extraña que había recibido y que lo había dejado callado desde el mediodía. Él se mantuvo callado y cuando precisamente iba a contarle a Jesús Díaz lo de la llamada fue cuando apareció el carro. A la salida del restaurante, Ortega fue interceptado por un vehículo del cual descendieron hombres armados que lo acribillaron. Sin embargo, el árbitro no murió de inmediato. Álvaro Ortega fue impactado en 10 ocasiones. Sin embargo, seguía con vida, luchando contra la muerte con gran valentía. Ortega luchó por su vida, pero terminó falleciendo por las múltiples heridas de bala. Su muerte fue la confirmación de que el crimen se había apoderado por completo del deporte y provocó una pausa extendida de la práctica deportiva en Colombia. Eso tuvo una consecuencia, y es que Colombia estuvo prácticamente 6 meses en disputa de fútbol profesional hasta abril del 90, que es cuando comienza el campeonato del año siguiente, con cambio de directivos. Me dio como miedo, como, ¿qué es esto? Qué cosa tan brava, ¿no?
y que iban a suspender el campeonato. Me dio pesar y tristeza porque nosotros teníamos posibilidades de hacer muchas cosas mejores y buenas. A casi 40 años de este salvaje crimen, las circunstancias del asesinato de Álvaro Ortega aún son misteriosas. Está claro que el mundo del narcotráfico no estuvo contento con sus decisiones arbitrales. Pero ¿qué clase de apuesta o interés secreto estaba detrás de aquel partido? ¿Quiénes fueron los sicarios que jalaron del gatillo? Son preguntas de las cuales tal vez jamás conozcamos la respuesta. El crimen organizado no solo tiene en la mira a los árbitros, sino también a los protagonistas de los partidos. Abundan los casos de jugadores que terminaron involucrados de alguna u otra manera al narcotráfico, pero pocos son tan trágicos como el del jugador ecuatoriano Luis Raúl Rodríguez. El 19 de junio de 2021, el joven de 24 años, de pasado en importantes clubes como Emelec, fue baleado en la exclusiva urbanización privada de Ciudad Celeste en la vía a San Borondón. De inmediato la noticia llegó a los medios que revelaron detalles escabrosos del asesinato. Existen 2 personas detenidas por el asesinato del exfutbolista Luis Rodríguez ocurrido en una ciudadela privada del Cantón Daule en la provincia del Guayas. En el domicilio de la víctima, la Policía Nacional decomisó 12 paquetes de cocaína. Según testigos del hecho, los asesinos llegaron al lugar a bordo de varios vehículos. Se presentaron como oficiales de policía y, de acuerdo con algunas versiones, tenían uniformes bastante convincentes. Cuando fueron recibidos por el exdeportista, los extraños visitantes abrieron fuego y acribillaron brutalmente a su objetivo. La muerte del exjugador de fútbol tenía todas las marcas de sicariato. Armas de fuego de alto calibre, numerosos vehículos, una organización veloz y efectiva y una notable falta de evidencias para dar con los responsables. Las autoridades de inmediato investigaron la escena del crimen. En el sitio pudimos evidenciar que hubo una planificación de una banda organizada en la que intervinieron 4 vehículos. El fallecido fue identificado como Luis Raúl Rodríguez Fontecilla, de 24 años, joven quien se dedicó en su etapa juvenil a la práctica futbolística. Los 12 paquetes de cocaína encontrados dentro de la lujosa propiedad del exjugador indicaban que el muchacho tenía algún tipo de conexión con el crimen organizado, ya sea brindando espacio de acopio para los cargamentos o para colaborar con la distribución de las sustancias en círculos de altos ingresos económicos. No sería la primera vez que el mundo delictivo utiliza los contactos de famosos deportistas para vender su producto entre empresarios, atletas y otras figuras reconocidas. ¿Qué relación tenía el chico, el fallecido, con este grupo delincuencial. Asesino? Sí, no sé qué relación. De droga. ¿Qué relación comercial? Eso es lo que la policía investiga. De amistad. De pronto los Jorge fue hermano. El asesinato de Luis Raúl Rodríguez expuso algo que muchos sospechaban. El crimen organizado tenía intereses profundos en el fútbol ecuatoriano y jugadores de equipos populares eran parte de una red de tráfico. En el caso del joven asesinado en 2021, las autoridades sospechan que su rol era un tanto más pasivo, pero igual de importante dentro del circuito de distribución de narcóticos. Bueno, presumimos que el ciudadano, más de acopiar la droga en el domicilio, también se encargaba de expender la droga, ¿no? Porque en el lugar de los hechos encontramos 12 paquetes, como ya indicó mi coronel, y encontramos unos 3 paquetes ya desembalados y sin la sustancia blanquecina que es presumiblemente droga. Los antecedentes de Rodríguez indican que ya tenía relación con el narcotráfico y las drogas. En julio de 2019, el exfutbolista fue detenido porque el auto en el que se encontraba llevaba cocaína. En ese momento aseguró que él desconocía que la droga estaba en el vehículo. Su coartada fue asegurar que el auto no era suyo y que solo lo estaba probando para luego comprarlo.
Las autoridades judiciales le creyeron y después de unos meses, la fiscalía dijo no tener pruebas suficientes en su contra. En cuanto a los responsables del ataque, las autoridades detuvieron a algunos sospechosos que fueron aprehendidos en zonas aledañas al hecho. Sin embargo, su relación con la muerte de Rodríguez no está del todo comprobada. A medida que pasa el tiempo, disminuyen las chances de saber realmente qué ocurrió en la lujosa residencia de Ciudad Celeste. La violencia delictiva se presenta de maneras diversas. No todos los ataques se llevan a cabo en operativos complejos en los que participan sicarios disfrazados de policía. Hay ocasiones en que la muerte llega de manera azarosa y brutal, con riñas que se transforman en ejecuciones. Así fue la trágica historia de Martín Zapata, un futbolista colombiano de ilustre carrera, quien supo vestir la camiseta de clubes como Deportivo Cali, Once Caldas y Atlético Nacional. Mi hermano empezó en el Boca Juniors con don Hernando Ángel, creo. Ahí empezó todo. Ya creo que estuvo en la Selección Valle también y desde ahí se abrió todo para seguir en lo que a él le gustaba, el fútbol. Cuando estábamos en Boca comenzamos, Martín era de las personas más joviales, en Boca era muy querido, todo el mundo lo quería a él porque era una persona que siempre estaba con la gente. Y hay algo particular de Martín, que me acuerdo que él a todo el mundo era muy listo. Martín era muy listo, a todo el mundo le pedía, no tiene 100 pesitos para el bus, y hacía de 100 en 100 en 100, hacía 2.000, 3.000 pesos, hacía más que todo el mundo. Ese era Martín. Martín Zapata tuvo una carrera destacada que incluyó ganar 2 títulos colombianos con Deportivo Cali, donde se transformó en un ídolo. Esos logros a nivel de clubes le permitieron llegar a la selección de su país en la Copa América de 1997. Hablar de Martín es hablar de un ídolo de la historia del Deportivo Cali, un jugador que fue insignia, un jugador que dejó una huella importante, un jugador que como persona dejó unos valores también para la nueva generación y de grandes condiciones futbolísticas. Pero más allá de sus logros en la cancha, el oriundo de Cauca era muy querido por sus colegas por su personalidad extrovertida y su gusto por la vida nocturna y las fiestas con amigos. Desde pequeño llevó el apodo de Gallero por su relación con las peleas de gallos, una afición heredada primero por su abuelo y luego por su padre. Desde pequeño también su papá lo llevaría a las galleras y mi abuelo hizo lo mismo y lo hacía con él y con mi tío Alberto y se los llevaba a los dos como que a las galleras y desde allí ellos comenzaron con esa pasión y en mi casa teníamos gallos y gallinas y veíamos los pollitos nacer, o sea, eso era el evento. Martín Zapata era amigo de todo aquel que se acercara con una sonrisa y ganas de festejar. Esa personalidad extrovertida lo posicionó como una de las personas más queridas de Colombia. Lo curioso es que pese a ser amante de la noche y la bebida, no tenía nexos conocidos con el mundo de la droga ni con criminales peligrosos. Lo suyo eran las pelotas de fútbol, las canchas y los bares con amigos. Fue en una de esas interminables salidas que en una fatídica noche de abril de 2006, Martín Zapata se encontró cara a cara con la muerte. Me dicen por ahí era que estaban 2 personas en un problema y como él siempre era una persona muy pacífica, él podía ver a alguien que estuviera en algún inconveniente, algún problema o algo y él podía solucionar o resolver o meter la paz como me dicen que intentó en esta ocasión. Las riñas entre borrachos son cosa de todos los días. Cuando el alcohol sube al cerebro y la música suena fuerte, es esperable que muchos hombres pierdan la cordura. En ese contexto, Martín Zapata trató de ser un mediador para calmar los ánimos para evitar que la situación continuara escalando. Sin embargo, pese a su intención pacífica, alguien lo desafió, humillándolo frente a sus amigos y la concurrencia del bar. Le prendieron una servilleta en el bolsillo trasero o algo así.
Y ahí pues de pronto personas de pronto ya estaba licorado, no sé. Él no era alguien como que fuera de peleas, de por decirlo así, de tropeles o de cosas así, de pronto de agresividad, no era una persona así. Incluso era una persona muy pasiva y muy entendida, o sea, las cosas se solucionan hablando, venga, hablemos. Tratando de evitar el conflicto, Zapata salió del bar junto a sus amigos. Podían continuar la noche celebrando en otro lugar, lejos de la hostilidad y las peleas. En ese momento, la figura del Deportivo Cali se dio cuenta que uno de sus colegas aún estaba dentro del recinto. No podía dejarlo a solas, era probable que terminase metiéndose en problemas. Al entrar al recinto, un hombre misterioso se acercó a Martín Zapata y le disparó a sangre fría. Y cuando se dio cuenta, pues su amigo no había salido, se regresó por su amigo y pues ahí creo que fue que sucedió la situación. Pues indudablemente quedará pues como en el secreto por qué murió Martín, ¿cierto? Por qué falleció a temprana edad, con familia, con un hogar muy bonito que tenía, con una proyección de vida. Vaya uno a saber qué sucedió para que Martín haya sido asesinado. Los disparos fueron a quemarropa y provocaron una importante pérdida de sangre en el deportista. Mientras la estrella de Cali se apagaba, el responsable huyó a pie. Finalmente, el jugador falleció, dejando tras de sí un importante legado deportivo, pero también un misterio en torno a los verdaderos motivos de aquel asesinato aparentemente sin sentido. ¿Por qué matar a un hombre que estaba allí para evitar el pleito? ¿Quién era el misterioso sujeto que acabó con Zapata? La falta de respuestas ha dado lugar a todo tipo de teorías que incluyen posibles deudas de parte del jugador de América de Cali e incluso una venganza por una mujer que habría engañado a su esposo con Zapata. Más allá de estas versiones alocadas, lo cierto es que la justicia calificó al crimen como homicidio en riña, poniendo un dudoso punto final a la investigación. No supimos realmente qué fue lo que le pasó a Martín, simplemente que lo habían asesinado en Cali. Cuando tienes momentos complejos en tu vida, uno a veces piensa de que si empieza a indagar y eso que vas a indagar te va a dar para revivir la persona que quieres, pues se hace el proceso, pero en este caso no lo va a tener, entonces ¿para qué ahondar en algo que las autoridades son las que tienen que hacer el trabajo que uno como ciudadano no puede hacer? Los tres crímenes que analizamos en esta oportunidad responden a tres motivaciones diferentes, todas unidas por un solo hilo conductor: el crimen organizado. Ya sea la ejecución de un árbitro honesto, el fusilamiento de un exjugador relacionado al tráfico de drogas o la muerte sospechosa de un ídolo, el misterio que gira en torno a esos casos ha cautivado la imaginación de los fanáticos. Ante la falta de respuestas, cualquier teoría es válida. ¿Y tú qué crees que ocurrió con estas víctimas? De esta manera llegamos al final del video. Si te interesa este contenido relacionado a las acciones más salvajes del crimen organizado, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.